México tiene un sistema fiscal que recauda poco y redistribuye los recursos que recauda vía gasto social y vía transferencias públicas de una manera muy heterogénea. Existen algunos programas que son altamente progresivos, que llegan primordialmente a los sectores más pobres de la población, en particular Oportunidades, que es un programa de transferencias condicionadas muy efectivamente dirigido. Y en el otro extremo tenemos programas que llegan principalmente y beneficios del gasto público que llegan principalmente a la población de mayores ingresos, que incluye sobre todo los subsidios a los programas de seguridad social contributiva, que aunque es contributiva, tienen subsidios importantes vía gasto federal financiado con impuestos generales, y sobre todo los subsidios indirectos, es decir, los subsidios al consumo generalizados principalmente en energéticos. En México ha incrementado en medios recientes de forma muy importante los subsidios a las gasolinas, que son, pues se distribuyen básicamente en función de la distribución de la capacidad de consumo de los hogares y en particular pues del ingreso, que en México como en el resto de la región es bastante desigual. Entonces, ese es otro importante grupo de programas que tienen un efecto no regresivo en términos relativos, es decir, no son tan desiguales como la distribución del ingreso, pero sí son muy regresivos en términos absolutos, es decir, los más pobres, el 10% más pobre se lleva una proporción mucho menor al 10% de estos recursos, y el 10% más rico se lleva pues cerca del 30% de estos subsidios. Eso limita la capacidad redistributiva vía gasto, pero yo diría que el problema central del sistema fiscal mexicano, eh, que uno puede identificar con estos estudios de análisis de incidencia comparativos, es el tamaño de la capacidad de gasto público, ¿no? México tiene una capacidad de gasto, una capacidad de recaudación no petrolera de apenas 10% del PIB, tiene un IVA o impuestos indirectos cercanos al 4.3%, que es pues, menos de la mitad de lo que tienen muchos países de la región, y eso pues limita la capacidad de gasto y hace que una buena parte del gasto público esté financiado por medio de ingresos petroleros que varían con el ciclo económico, ¿no? Que no son estables. Entonces, por un lado está eso, México es un país que gasta poco en relación a otros países de la región, notablemente Brasil, Argentina, eh, eh, y por otro lado, a pesar de que hay unos programas muy bien focalizados, hay otros que están mucho menos bien focalizados y que limitan la capacidad redistributiva del gasto público, ¿no? Creo que es interesante notar que la razón principal por la cual los programas que no llegan a los sectores más pobres no lo hacen, es porque imponen costos de acceso. Y eso es pues, muy común, ¿no? No nada más en México, sino en programas similares en la región. La seguridad social contributiva, por ejemplo, pues requiere que los hogares hagan una contribución, que en México se ha estimado para el principal programa de seguridad social contributiva, que representa más o menos un tercio del salario de los trabajadores de bajos ingresos. Entonces eso lo hace pues, muy poco redituable para estos, si no es que totalmente inaccesible para trabajadores pobres, y explica por qué tenemos una tasa de informalidad muy grande en estos sectores, y por lo tanto por qué esta población no tiene acceso a la seguridad social, es decir, acceso a pensiones, acceso a los sistemas de salud de mayor financiamiento, que son los de la seguridad social. La buena noticia es que en los últimos años en México ha aumentado la productividad del gasto social en términos generales, y esto ha sucedido por varias razones. Por un lado, ha sucedido porque a medida que la cobertura de la educación se ha acercado a la universalidad para los ciclos de educación básica, la cobertura para los ciclos siguientes también se ha ampliado, y eso quiere decir que eh, hace algunos años, por ejemplo, la educación superior en México era regresiva, es decir, era más de la institución del ingreso. Hoy en día sigue siendo regresiva en términos absolutos, pero no en términos relativos, es decir, es progresiva en términos relativos. Ese es un cambio importante. Y un segundo cambio muy importante es
ha habido dos cambios más muy importantes. Uno es que se han ampliado las transferencias directas a los hogares por medio de programas muy bien diseñados y en general bastante pro-pobres, bien dirigidos a la población pobre, incluyendo oportunidades que ya mencioné, un programa de apoyos agrícolas que se llama Procampo, programas de adultos mayores, es decir, de pensiones no contributivas, que en México son relativamente recientes, del 2000, mediados de la década, de la primera década del siglo actual. Y finalmente, porque ha habido un esfuerzo muy importante del Estado por ampliar los servicios de salud dirigidos a la población no asegurada hacia zonas y poblaciones más pobres por medio de programas de ampliación de cobertura y más recientemente por medio de un programa que se llama el Seguro Popular, que es como una especie de seguro en salud, pero no contributivo, al que tiene acceso toda la población. Y con eso se ha logrado pues, acercar bastante a la cobertura universal en seguro de salud. Creo que el reto principal hoy en día para México, yo destacaría dos temas. Uno es que pues hay todavía el gasto total, el gasto social total es relativamente bajo. Y segundo, la calidad de una buena parte del gasto público, el gasto que se enfoca, que se dirige a programas, eh, 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 digamos, a transferencias en especie, a servicios de salud y educación, ahí todavía tenemos un problema importante de calidad, ¿no? Estos estudios en general no miden, no tienen la información necesaria para medir desigualdades en calidad, pero si las pudiéramos medir, los datos que existen como pruebas tipo PISA, pruebas estandarizadas, datos de calidad de servicios y de equipamiento de servicios de salud, sugieren que hay grandes desigualdades en la calidad de los servicios que no se toman en cuenta en este tipo de estudios. Entonces, si las tomáramos en cuenta, seguramente habría bastante, digamos, la progresividad en los servicios de salud básico y en educación básica no sería tan alta, y la regresividad de los servicios de educación terciaria y salud para la población asegurada sería mayor, ¿no? Entonces yo diría que hay esos dos retos y el último, pues por supuesto está que es necesario reformar los instrumentos que persisten, que no llegan prioritariamente a la población más pobre, ni siquiera en forma neutral, como son en particular los subsidios energéticos y los subsidios a la seguridad social contributiva.